continuar con nuestro estudio en el capítulo 11 del libro de Daniel. Hoy terminamos con el favor de Dios ese capítulo. Y si Dios permite, la próxima semana terminaremos ya todo el libro de Daniel, terminando en el capítulo 12. Para comenzar nuestro estudio del capítulo 11 de Daniel, en la segunda parte, quiero retomar lo que nuestro Señor dijo allá en el libro de Mateo. Lo mencioné la semana pasada, pero creo que es un buen punto de inicio. Mateo 24, versículos 14 y 15, nuestro Señor Jesús dijo las siguientes palabras: y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. Y eso es lo que estamos estudiando. Nuestro propósito de entender el libro de Daniel y el estudio del libro de Daniel, si usted recordará, es para entender los últimos días. Si los viviremos no lo sabemos, pero por lo menos sabemos lo que va a ocurrir o tendremos una idea más clara de lo que está por suceder en un futuro cercano. El propósito del libro de Daniel son dos. La primera parte, aprendimos que nos enseña cómo es el hombre de Dios. Un hombre de oración, un hombre de testimonio bueno ante las autoridades, un hombre comprometido con lo que él cree. A pesar de vivir en el ambiente en el que él vivía, siempre se mantuvo fiel a sus principios. Vimos y aprendimos que Daniel era este tipo de hombre. Y la segunda cosa que hemos aprendido es lo que estamos estudiando: los últimos tiempos. Dice el versículo 15 de Mateo 24: así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción, de que habló el profeta Daniel, está en el lugar santo, quien lee esto, que lo entienda. Y lo que está diciendo Jesús es esto: se va a predicar el evangelio por todo el mundo. Y cuando se predique el evangelio de todo el mundo, va a venir el fin. Y el fin va a venir cuando esta situación esté aconteciendo, la abominación que causa, a donde también se hace mención de esto. Porque es lo que nos ocupa el día de hoy, entender qué es esa abominación. Hoy vamos a aprender qué significa eso y cómo es que estamos relacionados nosotros con esta situación. Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí también vemos que se habla de esa abominación que vendrá, y hoy vamos a aprender acerca de qué significa. La semana pasada hablamos de cómo la Escritura menciona que el anticristo va a sobornar a Israel, porque el anticristo va a surgir de la nación del norte, y la nación del norte va a conquistar muchos lugares. Al conquistar va a despojar de sus bienes, y esos bienes, esas riquezas, las va a utilizar para sobornar a Israel, con el propósito de que Israel lo acepte. Y entonces aprendimos y estuvimos viendo que tiene una agenda oculta, porque sus verdaderas intenciones serán dadas a conocer por Dios para que sepamos quién es en realidad, hasta que Él se descubra, porque aparentemente va a traer prosperidad, aparentemente va a traer paz, aparentemente va a traer muchas cosas buenas, pero cuando llegue el momento Dios va a desenmascararlo. Y dice Daniel 11:31: y el abominación desoladora. Pero ¿de qué es una abominación para Dios? Y entonces aprenderemos, usted y yo juntos, que la palabra abominación está relacionada con cosas que Dios detesta. Vamos a aprender algo. Deuteronomio 17, versículo 2 en adelante: el Señor tu Dios te va a entregar muchas aldeas para que vivas en ellas. Puede darse el caso de que en algunas de ellas se descubra entre tu gente a un hombre o a una mujer que hace lo que el Señor tu Dios considera perverso. Eso en otra traducción de la Escritura dice que es abominable. Y viola su pacto.
hace algo que yo he prohibido, como adorar a otros dioses, al sol, a la luna o a las estrellas. Al enterarte del hecho, debes investigar el caso cuidadosamente. Si se comprueba que efectivamente esa maldad ocurrió en Israel, entonces debes traer al hombre o a la mujer que hizo esa maldad en tu ciudad y apedrearlo para que muera. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Lo que está diciendo aquí la Escritura es 18:22. No tendrás relaciones con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Hoy en día me causa tanta, no sé cómo explicarlo, ver que cada día más en nuestra cultura, en nuestro momento en el que estamos viviendo, hay una apertura, una aceptación más grande hacia este tipo de situaciones. Yo soy profesor de quinto de primaria y tengo algún alumno por ahí que su comportamiento no es el de un niño varón. Y yo le he dicho a mis superiores, aquí está este caso, esta situación, y ahora pues tú no puedes decirle, tú no puedes hacer nada al respecto, como antes cuando se nos decía, hey, pórtese como hombre, o ese tipo de cosas, porque puedes ofenderlos. Pero dice John MacArthur, tú le tienes que decir a la gente las cosas, y si se ofende, que se ofenda, porque ellos han ofendido a Dios toda su vida. Y ahora estamos en esa situación de que no puedes decirle algo a alguien porque se vaya a ofender. Pero lo que dice la Escritura es que esas personas están perdidas y están haciendo cosas abominables, y hay que predicarles el Evangelio para que se arrepienten, si Dios se los permite, y salgan de esa manera de vivir. Dice el siguiente versículo, no te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal, tampoco la mujer debe tener relaciones con un animal, porque eso es una perversión. No se corrompan con esos actos perversos, porque debido a que la gente de esas tierras cometió esos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de ahí y entregándoles esa tierra a ustedes. Y aquí es a donde tú empiezas pues es que entonces esas personas realmente eran perversas, ¿sí? Y Dios dijo, se acabó, no más con ustedes. Dice el siguiente versículo, los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes israelitas o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mandamientos y no cometan ninguno de esos actos perversos, porque la gente que vivía antes que ustedes en esa tierra cometió esos pecados y corrompió la tierra. Si se abstienen de hacer esos actos perversos, la tierra no los expulsará como lo hizo con esas naciones que vivían ahí antes de ustedes. Por haberla corrompido, el que cometa esos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos entendiendo que es una abominación, algo que es reprobable delante de Dios, algo que Dios no tolera, algo que Dios dice, termínalo, acábalo, eso no está bien. Levítico 20:13, si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Date cuenta como Dios advierte y dice, eso está mal, y si ellos lo hacen, ellos van a llevar la consecuencia de su pecado. Deuteronomio 24:4, no podrá su primer marido que la despreció volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces son muchos lineamientos, muchos preceptos que marca donde hay cosas que no se deben hacer. Alguien en alguna ocasión me dijo, bueno, pero ¿a poco si mi mujer me engaña, yo la tengo que seguir con ella? Y yo le dije, ¿qué dice la Escritura? No, pues dice que le puedo dar carta de divorcio. Sí, es verdad. Pero ¿por qué dijo Jesús que le puedes dar carta de divorcio?
por la dureza del corazón. Porque lo que tú tienes que hacer es perdonarla, amarla y restaurar tu matrimonio. Eso es lo que se espera que hagas. Entonces, la verdad de las cosas es que nosotros tenemos que entender que Dios marca cosas como estas por la dureza de nuestro corazón. Esta gente no entiende, córtalo de tajo. ¿Qué le dijo a Jonás que predicara en Nínive? Arrepiéntanse, porque si no va a venir. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Dijo: todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos y hasta los animales, en ayuno, pidiéndole al Señor que nos perdone. ¿Y qué pasó? Dios los perdonó. Por la dureza del corazón del hombre es que vienen estas cosas y Dios los rechaza. Deuteronomio 22:5, ¿no? Cuando yo estaba estudiando me causó así como que, oh Dios mío, no puede ser más claro. Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Entonces busqué otra versión. Dije, bueno, voy a buscar otra versión porque me gusta comparar las versiones para ver si son más claras. Misma escritura, otra versión. La mujer no debe ponerse ropa de hombre y un hombre no debe usar ropa de mujer, porque el Señor tu Dios se enoja con el que hace eso. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, aquí el unisex no entra, ¿eh? O sea, con eso y le voy a decir algo que usted a lo mejor no conoce. Mi madre fue lesbiana y me cuentan mis tías que en una ocasión mi abuelo materno tuvo que ir a sacarla de la cárcel porque la encontraron en el Parque de San Miguel. ¿Conoce el Parque de San Miguel? Está aquí. Vestida de hombre una tarde. Estamos hablando de los años mediados de los 40, principios de los 50 tal vez. La encuentran en el parque vestida de hombre, se dan cuenta que es mujer y la llevan a la cárcel. Hablamos de otros tiempos, de nuestra cultura de una manera diferente. El por qué lo menciono es porque ahora es completamente normal. Antes en la sociedad por lo menos se espantaba y decía, no, esto no puede ser, ¿qué vamos a hacer? Pues escóndela, ¿no? Métela a la cárcel y que nadie se dé cuenta, por lo menos, y ya vemos cómo lo resolvemos. Hoy no. Hoy ahora es, si tú quieres vestirte de hombre, vístete de hombre. Si te quieres vestir de mujer, vístete de mujer. Pero la escritura es muy clara. Y me gustó esta versión. El Señor tu Dios se enoja con el que hace eso. Yo, a veces mis hijas me dicen, es que tú eres muy, no sé. Pero yo en lo particular, y estoy hablando de mí, yo jamás me pondría una camisa color rosa, ¿no? Y hasta me han tachado así de que eres muy machista. Pues no es que sea machista, pero yo considero que hay colores que van con las damas y hay colores que van con los hombres. Y yo considero que es así de fácil, es así, y en medio, para mí, no hay nada. Usted dice, no, pues no tiene nada de malo, pues usted vístase como usted quiera, ¿no? O sea, yo le estoy dando mi punto de vista. Tampoco estoy diciendo que ya porque se puso la camisa rosa ya es una persona que tiene una desviación sexual. No, pero para mí es un gusto de no ponérmela. Pero ahora me queda más claro. A lo mejor tendríamos que ser más específicos. Pues jamás me voy a poner una falda, ¿verdad? O un vestido, ¿no? Pero no vamos a hablar de moda porque yo ni de eso ni sé.
Deuteronomio 25:13, no lleves en tu bolsa 2 pesas diferentes, una menos pesada que la otra. No tengas 2 medidas diferentes en tu casa, una más pequeña que la otra. Solamente deberás tener una sola pesa y una sola medida completamente honestas, para que puedas vivir por mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cualquiera que haga estas maldades, el que actúe deshonestamente, es detestable, es abominación ante el Señor. Entonces, el comportamiento sexual, el comportamiento de cómo te vistes, el comportamiento de cómo manejas tus negocios. O sea, si te empiezas a dar cuenta, hay una línea que Dios va marcando y te va diciendo, eso está mal, eso no se hace. Para tener una idea más clara de lo que es una abominación. Y de la que vamos a hablar, de la que vamos a entender, es algo todavía más arriba. Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Pues sí, ¿a quién no te ha pasado que de repente pasas y ves que dice, fresas, kilo, 20 pesos, y dices, está bien barato, y párate, compra 1 kilo, y llega así en pequeñito, y dice medio kilo, ¿no? Entonces cuando compras dices, no, aquí dice medio kilo, ¿no? No es 1 kilo. Entonces, no que te roben, pero sí te engañan de alguna forma. Proverbio 15:9. El Señor odia la forma de vida de los perversos, pero ama a los que buscan la justicia. Este versículo me causa un poquito así como de que, pues no que Dios ama a todos. Señor, porque eso de decirle a todo el mundo, no, mira, no, Dios odia la forma en que estás viviendo. Así como estás llevando tu vida sin Cristo, Dios odia esa forma. Tienes que venir ante Él. Ama a los que buscan la justicia. Proverbios 15:26, el Señor detesta los malos pensamientos, pero se alegra con las palabras amables. Ojo, Él sabe lo que piensas. Detesta los malos pensamientos. Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Querer justificar al impío y condenar al justo es abominación a Jehová. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. ¿Cómo? Sí, gente que dice, pues yo estoy bien delante de Dios, yo no hago nada, pero no obedece su palabra, no pone atención a su palabra y quiere una oración Dios dice, esa oración no sirve de nada. Es como aquella que dice que si tú maltratas a tu esposa, tu oración no sube. Si los hombres maltratamos a nuestras esposas, nuestras oraciones no llegan ante Dios. Pues es que es un doble mensaje, o sea, es una cosa como que, o sea, pues mira primero cómo estás viviendo. Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. No creas que los impíos están bien delante de Dios. No creas que porque está prosperando, que porque tiene esto, que porque ya alcanzó aquello, porque le está yendo bien en la vida. No creas que tiene la bendición de Dios. Isaías 1:13, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad a vuestras fiestas solemnes. O sea, el aparentar, ¿no? El querer parecer. Dios sabe todo. Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece de Jehová y aún 7 abomina su alma. Abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso lo aborrece Dios.
Y entonces podemos darnos cuenta de cómo hay tantas cosas que Dios aborrece. Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo único que hicieron fue mostrar la ceguera de su corazón. Lo que para ellos es así como que, wow. Eso me hace recordar tantas cosas del pasado. Aparentar cosas, querer pretender que Dios dice, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Wow. Los falsos maestros que pretenden conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, son abominables y rebeldes, reprobados. También en relación con el fin de los tiempos, se habla en Apocalipsis de la ramera de Babilonia, que representa la idolatría. Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es tremendo. Muchas veces la abominación es relacionada con esa infidelidad, con esa infidelidad, porque todo esto separa de Dios a la persona. Proverbios 15:9, abominación es a Jehová el camino del impío, otra vez, mas él ama al que sigue la justicia. El odio de Dios hacia el pecado hace que el sacrificio de Cristo en la cruz sea aún más notable, porque dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, que no cometió pecado, fue hecho pecado. Jesús tomó sobre sí mismo nuestras abominaciones y lo cambió por el regalo de su justicia. Y todos los que pongan su confianza en Él serán salvos. El Salmo 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Porque tomó todo Él en esa cruz y pagó el precio. Ahora, habiendo entendido todas esas abominaciones y todo lo que el hombre ha hecho y todo, regresamos a Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En los últimos días, cuando aparezca este hombre que va a hacer esta abominación desoladora, dice aquí que va a seducir a los violadores del pacto. Y aquí tenemos dos tipos de personas: las que están comprometidas con Dios y las que no están comprometidas y que se esforzarán y que actuarán. Los va a seducir y los va a jalar. Pero ojalá Dios me permita transmitirle bien el mensaje. El mensaje de todo esto es: debemos permanecer fieles. Y para permanecer fieles hay que conocer. Porque a lo mejor tú dices: no, yo estoy muy bien con Dios.
yo no estoy haciendo nada que le desagrade. Bueno, después de toda la lista que vimos de la abominación o de las cosas que Dios aborrece, te tienes que poner a pensar qué tantas cosas estoy haciendo, pensando o no haciendo que Dios aborrece. Y entonces, y luego vas a Daniel y dices, en los últimos tiempos, aquel va a tratar de seducir, y yo lo que tengo que hacer, si Dios me deja llegar a esos últimos tiempos, es permanecer fiel. Dice Daniel 11:33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y aquí claramente podemos ver cómo habrá gente enseñando a otros, pero va a haber una persecución terrible. Tiempos difíciles para estas personas. Estaba estudiando lo que decía algún teólogo de esto, y decía que el pueblo de Dios va a sufrir todo esto, e Israel va a sufrir todo esto también. ¿Usted considera que es difícil ser cristiano en estos tiempos? ¿Aquí a donde vivimos? ¿Sí consideras que sea muy difícil? O sea, si lo comparamos con otros lugares, yo creo que no es nada difícil, ¿no? Digo, todavía puedes tener la libertad de decir de que estamos aquí con las puertas abiertas y decir, esta es una iglesia y que somos cristianos y que yo no participo porque soy cristiano, y dicen, te pueden ver medio raro, pueden murmurar de ti, y no pasa de eso. Pero en otros lugares, el que dice que es cristiano, el que lo confiesa, se mete en problemas graves. Daniel 11:34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y en muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, va a venir, poco a poco van a empezar a hacer estas situaciones, va a haber todas estas situaciones, persecución, aquel va a querer seducir, va a querer llevarles a la adoración a él, pero todavía no es el tiempo, todavía no es el final. Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ¿sí? Ensoberbecerá. Ok. Y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá. Esto es lo mismo nos dice Pablo. Pero Pablo lo escribe en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sabe lo que es apostasía? Echarse hacia atrás en su fe, negar, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo se dirige a las personas que están preocupadas por la segunda venida del Señor y comienza a darles información de lo que ha de suceder. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es ese evento que nos dice con certeza de quién es el anticristo? 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el santuario, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la desolación, esta es la abominación desoladora. Se hace pasar por Dios. Va a llegar un día donde Él va a llegar con su ejército y va a decir, se acabó los sacrificios. Y ojo, ahorita vamos a leer cómo incluso va a decir, se acabó la adoración a todo lo demás. No quiero que se adore
a nadie más que a mí. Eso es lo que está diciendo. Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad, y esa palabra que me cuesta tanto que no lo voy a decir, y se engrandecerá sobre todos Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, va a llegar hasta donde Dios se lo permita. Dios tiene un plan y lo va a permitir. Versículo 37, del Dios de sus padres, fíjense, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor a las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Fíjense lo que dice la Escritura de parte para esta situación de este hombre, este anticristo. Sus padres son idólatras, porque no se olvide, es un hombre. Sus padres son idólatras. Y a quienes adoran sus padres, él no le importa. Incluso no le importa ni el amor a las mujeres. Dice, ni el del amor de las... O sea, su mentalidad no está en formar una familia, en tener... No. Su mentalidad está en que un día todo el mundo lo adore a él. No está interesado en otra cosa. Incluso, como les dije hace rato, llegará el momento en el que va a impedir que se adore a cualquier otra cosa. No quiere adoración de ningún tipo para ninguna otra cosa más que para Él. Daniel 11:38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Cada vez que tú ves en la Escritura Dios o dioses con D minúscula, no está hablando del Dios de Israel, no está hablando del Dios Padre nuestro. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Incluso está diciendo que sus padres ni siquiera adoraron a este Dios que Él va a querer que adoren. ¿Sabes qué es? Satanás. Eso es lo que Él quiere que hagan. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y entonces tú piensas en automático en Ageo. Ageo dice que el oro y la plata le pertenecen ¿a quién? A Dios. Dios dice, el oro y la plata son mías. Fíjate cómo en todo quiere sustituir, quiere lo que Dios tiene, quiere lo que Dios es. ¿Por qué le interesa tanto el pueblo de Israel, esa nación tan pequeña? ¿Por qué no mejor Canadá, que es enorme, o Rusia, ¿no? Que es vasto. Quiere lo que Dios tiene, lo que Dios se lo quiere quitar, incluso aquí. Versículo 39, y el rey del norte atacará grandes fortalezas y las derribará con ayuda de un supuesto Dios. El rey dará importancia y honor a quienes adoren a su Dios, o sea, la idolatría o la adoración a Satanás. ¿Usted sabe que hay adoración a Satanás hoy en día? La ha habido siempre, ¿eh? Hace rato el boiler de la casa no sirve, no prendía, entonces dije, tengo que cambiarle una pieza. Imagínate, domingo 8 de la mañana, me paro y dije, voy a ir a buscarla, y salgo a buscarla. Llego al centro y me estaciono, porque hay una ferretera que abre los domingos en la mañana. Me bajo y por aquí me bajo y volteo. Está de mi tamaño, ¿eh? La imagen de que no tiene nada de santa, ¿no? Pero le dicen Santa Muerte, ¿no? Ahí en pleno centro, en una cortina. Yo cuando lo vi dije, mira, y está en la entrada, o sea, nada más falta que la pongan en la banqueta. O sea, esta situación es real, existe, ha existido siempre, pero aquí se va a acrecentar. A ellos les dará control sobre el pueblo. Entonces, si tú vienes y si tú participas y si tú eres de los míos y si tú adoras lo que yo adoro, entonces ¿qué va a pasar? Te daré control sobre el pueblo y les entregará parte del territorio.
Cada uno de ellos gobernará el territorio que reciba y pagará una cuota de gobierno. ¿Cuál es el precio? Adóralo. ¿Te acuerdas que le dijo Satanás a Jesús en el desierto? Si tú te postras, si tú me adoras, yo te voy a dar todo eso. ¿Te acuerdas? Seguimos, Daniel 11:40. En el momento final, el rey del sur y el rey del norte tendrán un enfrentamiento. Otra vez. El rey del norte atacará al sur con carros de combate, tropas de caballos y barcos. El rey del norte aparecerá como una inundación, acabando con todo a su paso. Y aquí se empieza a poner interesante porque aquí ya va hacia el final. Versículo 41. El rey del norte también invadirá a nuestra hermosa tierra y habrá muchos muertos. Pero se salvarán habitantes de Edom y Moab y los líderes de Amón. Y tú dices, a ver, espérame, ¿cómo se van a salvar estos? Si Edom son los descendientes de Saúl, del rojo, rebelde. Moab, terrible con los hijos de Dios. Amón, también. Ah, sí, pero es que esos son sus compas. Esos son todos esos son rebeldes, todos esos son idólatras, todos esos son malos. Y entonces esos son los que no va a tocar. ¿Por qué? Pues porque son de él. Esos se van a salvar, porque él dice que va a venir, va a invadir la hermosa tierra y habrá muchos muertos. Acuérdate que Daniel está al lado del río, está viendo esta visión, está el ángel ahí con él, porque él le tiemblan las piernas y él está viendo todo esto. Y aquí es a donde les digo que viene el peor sufrimiento para el pueblo de Israel, porque serán tiempos peores que el holocausto. Y lo que se va a desencadenar será terrible. Muchos muertos, mucha gente. Daniel 11:42, el rey del norte seguirá atacando muchos países y llegará hasta Egipto. Se apoderará del oro, la plata y las riquezas de Egipto, y más tarde llegará a Libia y Etiopía. Imagínate cuántas naciones van a estar involucradas. El dominio, el tesoro y todos los despojos de la tierra, las riquezas de este mundo, todo lo que, la porción que va a dominar este imperio, este rey, o sea, es algo terrible. Pero recibirá noticias del oriente y del norte que lo enfurecerán y lo asustarán, y entonces saldrá furioso a destrozar por completo a muchas naciones. Y luego viene un versículo que es el final del capítulo 11, que cuando lo estaba yo estudiando me impresionó. Él levantará sus campamentos entre el mar y el hermoso monte santo. O sea, está haciendo guerra con todos, está peleando, está invadiendo, está despojando, le está repartiendo tierras a aquellos que adoran al mismo Dios que él adora, que es Satanás, y está enfurecido y está haciendo todo esto y va a llegar a establecerse. Pero fíjense, él levantará sus campamentos entre el mar y el hermoso monte santo. O sea, ya está en la tierra de Israel. Pero ¿por qué no está en un palacio? ¿Por qué no se estableció en un castillo, en un palacio? ¿Por qué está en un campamento? Porque no va a durar. Porque solamente va a ser por un tiempo. Ahí el rey malvado del norte morirá. Y no tendrá a nadie que lo ayude cuando llegue su fin. Es un campamento que nos indica que es temporal. Los eruditos traducen esto e indican que esto así será. Por eso así es como está plasmado. Ahí es a donde va a morir. El capítulo 12 nos va a arrojar un poco más de luz de los eventos que se van a desarrollar, pero eso será la próxima semana. Pero quiero terminar con esto. Ojalá lo pueda yo. Acompáñame a Zacarías.
Zacarías capítulo 12, versículo 1. Ya vamos a acabar. Penúltima escritura. Los que estudian la Biblia, los que estudian los profetas, dicen que en esta porción de la escritura de Zacarías, lo que significa es una segunda. Déjeme tratar de explicárselo así. ¿Usted recuerda cuando en el principio en Génesis Dios creó los cielos y la tierra? ¿Qué dice? Algunas versiones dicen que estaba desordenada. Algunas dicen que había un caos. No había un orden. Tuvo que venir el Espíritu Santo y por ese caos traer orden. Y se hizo la luz y se separaron, etcétera, etcétera. Pero fue a partir del caos que hubo un restablecimiento, un orden. Los teólogos dicen aquí en Zacarías 12:1, es un comentario acerca de los profetas que habla de la segunda creación. ¿En qué sentido? Fíjese cómo dice: este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. O sea, lo que va a acontecer con Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Es exactamente lo mismo que sucedió en Génesis. Y dicen los teólogos, este comentario que hay aquí en esta escritura de Zacarías tiene que ver con lo que va a pasar con el pueblo de Israel. ¿Qué? El Señor va a extender los cielos, va a traer orden después del caos. Justo antes de que suceda el fin, hay un caos, hay guerra en África, hay guerra en el sur, hay guerra en el norte, hay una situación terrible, la gente adorando a Satanás, o sea, es una situación realmente terrible. Y cuando venga el fin de este anticristo, Dios va a traer una nueva creación para establecer su reino en el pueblo de Israel. Habla de los últimos tiempos. Dios, a partir del caos, ordena la tierra, trae orden, porque cuando hay todas estas guerras y toda esta destrucción, etcétera, Él va a traer esto. Ahora, termino con esto. El propósito de conocer todo esto es para que, si Dios nos permite llegar al fin, entendamos que tenemos que ser fieles. Ahora, escuche. Si no me puso atención a todo lo anterior, présteme atención en esto último. La Biblia dice que todos van a reconocer a Jesús. Todos. De hecho, se lo voy a leer. Filipenses 2:9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y ojo, fíjese qué dice: en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y este es el mensaje más importante de este momento. De ti depende reconocer que necesitas a ese Dios de la Biblia y doblar tu rodilla hoy que te da la oportunidad de hacerlo, porque de todos modos la vas a doblar, porque de todos modos vas a confesar, ya sea que estés en el cielo, en la tierra o en el infierno. Todos van a confesar un día que Cristo es el Señor. Así digas, no, yo no creo. ¿No crees? Ok. ¿Sabes qué va a pasar? Un día va a venir que cuando estés en el infierno vas a doblar tu rodilla y vas a confesar con tu boca que Él es el Señor. Qué pena porque vas a estar en el infierno. Qué pena porque Dios te dio la oportunidad de hacerlo mientras estabas en la tierra y pudiste haberte arrepentido. Ese es el final de todo esto. El Señor quiere que conozcamos que vienen tiempos difíciles y que tenemos que permanecer fieles y firmes. Y que si no estamos en Él,
lo más prudente y lo más sabio es decirle: Señor, dame la oportunidad de conocerte y perdóname. Quiero confesarte como mi Señor. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por la palabra que el día de hoy traes a nuestra vida. Perdónanos nuestros pecados, ayúdanos a entender la situación que se avecina. No sabemos, Señor, si tú nos vas a permitir verlo, vivirlo, a nosotros o a nuestros hijos o nietos, no sabemos. Lo que sí sabemos, Señor, es que viene un día, Señor, cuando todos te vamos a confesar. Nosotros confesamos hoy y queremos seguir confesando que tú eres nuestro Señor Jesús, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres digno de adoración. Padre, te pedimos humildemente que ayudes a aquellos que no te conocen, que son parte de nuestra familia, aquellos que están rebeldes, aquellos que están, Señor, alejados de ti. Dales la oportunidad de que te confiesen, Señor, aquí en esta tierra, antes de que lo tengan que hacer allá en el infierno. Te pedimos por ellos y te pedimos, Padre, que traigas a personas nuevas a este lugar para que te conozcan, para que te honren y te exalten en todo tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias.